Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es Dios en medio del caos. Dios en medio del caos. ¿Cómo ve, pastor? Pues, buen tema, vamos a desarrollar este hermoso tema, precioso, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir poniendo en las manos del Espíritu Santo y nuestro Señor para que nos vaya guiando conforme a este tema que queremos desarrollar en este día. Dios en medio del caos. O estás solo o estás con Dios. Ahí es donde tenemos que hacer una pregunta, ¿verdad? Y este tema pues, es importante para que sepamos en dónde estamos más o menos ubicados o parados en estos tiempos. Ok, en estos tiempos llenos de caos, comenzamos con este significado. ¿Qué significa caos? A pantalla. Estado de absoluta confusión o desorden, falta total de organización u orden. ¿Qué es caos para la Biblia? Estado de confusión, de desorden y vacío antes de la creación. Es el estado de la materia sin forma, antes de que Dios le dé forma y orden. La necesidad del caos, la Biblia enfatiza la necesidad del orden y la creación organizada, que contrasta con el caos. Dios trae orden al caos a través de sus palabras y acciones. El concepto del caos es importante para comprender el procedimiento de la creación en la Biblia y el propósito de Dios para crear un mundo ordenado y habitable. ¿Cómo va, pastor? Sí, pues sí, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden desde el principio, desde la creación. Dice desde antes, ¿verdad? De la creación de la tierra hizo la creación de los ángeles también. Entonces, una creación desde antes, mucho antes. La tierra, bueno, la forma o la crea, hace una creación Dios para depositar algo en esta tierra, pero en esos tiempos donde habla la Biblia, dice que la tierra estaba desordenada, ahí nos habla de que estaba vacía. Pero dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz o sobre las aguas que estaban en la faz de la tierra, o sea, en el espacio había aguas, por si no sabían, ¿verdad? Pues es lo que nos marca la Escritura. Entonces ya había una protección de que Dios estaba formando, creando algo, haciendo un orden en el desorden que se encontraba esta tierra vacía, pero todo se empieza por algo. Cuando una persona empieza a hacer una construcción, lógicamente, creo que pues a veces cuando vemos la construcción, los cimientos y todo lo que se está empezando, pues va a haber un desorden hasta no terminar o concluir con la casa de todo lo que se hizo y verla completamente limpia ya en orden. O sea, para construir algo vamos a ver al principio que hay un desorden, pero vamos a llegar a ver el tiempo donde ya todo está limpio, perfecto y en orden. Ahora, esta cita bíblica es muy importante porque la podemos extraer hacia nuestras vidas, ¿verdad? De igual manera, como dice que la Biblia estaba pues, vacía y en desorden, creo que nosotros pasamos por una etapa de esa formación. Nos encontramos sí vacíos, desordenados, hacíamos lo que nosotros pensábamos que estaba bien o queríamos, sabiendo que muchas de las cosas eran pecado, era maldad, pero la hacíamos. ¿A qué nos lleva esta escritura? Nos lleva a poder entender que entonces dentro de nuestra vida había un caos de desorden, un caos de insujeción, un caos de tal vez de enfermedad por causa del pecado. Y todo esto nos conlleva a nosotros antes de llegar a un orden que es el camino de nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante saber y preguntarse por qué razón tengo yo un caos, por qué razón puedo tener o puede usted tener diferentes tipos de caos, ¿verdad? Un caos de depresión, un caos de violencia, un caos de
de muerte, un caos de necesidad, y hay muchas formas que nosotros podemos expresar tal vez en el caos de nuestra vivencia anterior. Oiga, pastor, entonces quiere decir que lo que está diciendo que ahí está Dios en ese caos, es lo que me está diciendo. Claro. En todo ese revoltijo de cualquier tipo de problema, Dios siempre está ahí a la orden. Claro que sí. Muchas de las veces nosotros, pues andando en el mundo, no entendemos esto, ¿verdad? Por eso, cuando decías esto al principio, ¿verdad? Que la tierra que era un caos. Pero sí dice la Escritura, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que estaban sobre la faz de la tierra. Entonces había algo que se movía ahí de parte de Dios para poder a su tiempo llegar, bajar y empezar a formar todo lo que se tenía que formar aquí en la tierra. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de varios tipos de caos? A ver, vamos a entrar. Okay. ¿Qué le parece si comenzamos con caos precreado? Caos precreado. Génesis 1:2. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach, el espíritu de Elohim, de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Este caos se refiere a la situación de la tierra antes de que Dios la formara. Era un estado vacío donde las aguas eran profundas y la tierra estaba sin forma. Sí, ahí es donde te explicaba hace rato, ¿verdad? Entonces, sí. Había entonces, dice, el espíritu o el Ruach de Elohim se movía sobre las aguas y que éstas estaban arriba de la atmósfera, vamos a decir, de la tierra. Pero había una formación, entonces estaba siendo preparado para formar algo. Por ejemplo, cuando Dios dice que forma al hombre lo forma y dice que sopla espíritu en sus orificios, en su nariz, en su boca, en su cara, en su frente, sopla espíritu, y ese espíritu vino y le dio vida a Adán. Entonces ese espíritu que se movía sobre la faz de la tierra, o el Ruach que se movía sobre la faz de la tierra, estaba por un pequeño tiempo, en los tiempos de Dios, vamos a decirlo, para empezar a formar a formar la tierra, en el aspecto de empezar a traer el orden. Cada cosa iba a caer en su lugar. Entonces, todo ese caos que había en ese tiempo, imagino que del cosmos, galaxias, planetas, universos, soles, estrellas, todo había un caos y Dios se encargó de ordenar todo. Ordenar y formar. Claro. Y formar. Claro, y es donde nace la tierra, con los seres humanos. En la Biblia dice, y pondré lumbreras. Entonces, cuando dice pondré, quiere decir que no había. Había, pero no estaban ordenadas. Y pondré, dice, lumbreras, para que les alumbre de día y para que les alumbre, hablando de la luna, de noche. Entonces, ahí Dios estaba haciendo la formación total de la tierra sobre algo que era un caos. Ok. ¿Qué le parece si vemos el número 2? A ver. Bueno, van a ser varios, ¿no? Pero ¿sí? 2 es una forma de decir. O sea, caos como reflejo de la caída. Isaías 14:12. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Tú que debilitaste a las naciones. Este caos se refiere a que después del pecado, el caos se manifiesta como un desorden en el mundo y en las relaciones humanas. Esto incluye conflicto, sufrimiento y la influencia del mal. Ahí podemos ver entonces que no solamente hay caos aquí en la tierra, porque dice la Biblia, el cielo sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Aquí nos damos cuenta en esta cita bíblica que Dios había, pues uno puede decir, ¿verdad? Lo que había creado, Luzbel, encargado de la alabanza, cómo fue creado, cómo fue formado, fue hecho, dice, con todos los instrumentos que se habían tocado ahí, y las piedras que había tomado el Señor para poderlo formar y hacer algo, dice la Biblia, la perfección. Pero si nosotros decimos, bueno, esa es una perfección total que Dios formó. Que y Dios cayeron, hizo. Fíjese, los ángeles cayeron. Entonces, ahí cuando Él dice que empieza a contratar, a hacerlas, y tú dices que empezaste a hacer las contrataciones, mire, no hubo un caos solamente para Él, sino un caos en el cielo. Cuando Él mismo dice que se empezó a subir, y Él decía, ¿verdad? Subiré. ¿A dónde iba a subir? Si estaba arriba.
Oiga, entonces quiere decir que el primer caos fue generado por Satanás. Sí. La rebelión es el primer caos. Sí, antes de lo que hablábamos hace rato de la creación. No, pero eso fue un caos de como de la formación de energía. Por eso te dije al principio, ¿verdad? Para mí, yo entiendo que Dios quiso formar algo, cuando decimos la tierra vacía, para depositar algo. Porque ahí donde dice que lo vio caer como rayo, era lucero de la mañana, ya había formado algo, donde iba a caer algo. Entonces, esta desobediencia que viene a ser un caos en el cielo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Trae una contratación de ángeles y arrastra ángeles que arrastró ahí. La tercera parte de los ángeles se llevó. Fue un caos total para el Señor, ¿verdad? Porque si hablamos de la perfección, fíjese, en la perfección, haber caído de la perfección, cometer ese caos allá arriba, cayó aquí en la tierra. Entonces sería el segundo caos. Primero sería lo material, energía, todo eso, planetas y todo ese relajo. Sí. Y el segundo cae con Satanás, que él hizo el segundo caos. Y el tercer caos cae con Adán y Eva. Ajá, pero fíjate que este caos de Satanás viene y comete otro caos aquí en la tierra. Sí, lo de Adán y Eva. Al haber caído. Cuando cae lo de los gigantes y todo eso. Exactamente, porque estamos hablando más allá. Sí. Y al caer, pues uno dice, bueno, los dinosaurios. Bueno, también se fueron esos. Ahí fue donde vino a caer, porque la historia nos remarcan a veces, ¿verdad? No, que fue un meteorito. Bueno, el científico cree que fue un meteorito. ¿Qué es un meteorito? Una bola de fuego. Sí, exactamente. Eso entonces, fue lo que pasó. Que quemó el planeta, calentó el planeta y se quemaron ellos también. Y destruyó. Sí. Entonces, los caos los traemos a escala, ¿verdad? Primeramente cayó esto, luego vienen las demás caídas, por ejemplo, la caída del hombre, otro tipo de caos que me estabas diciendo, ¿verdad? Sí, donde ahí marcamos que ahí nace el sufrimiento y la muerte para el ser humano. En la caída del hombre. Dejamos de ser inmortales. Entonces, si vemos ahora en tipo creación que Dios hizo, aquí hizo muchas, ¿verdad? Pero aquí vemos una creación ser humano. O sea, ya creó a Luzbel, la tierra, y luego al ser humano. Y el ser humano viene de igual manera, estamos hablando de Adán, viene y de igual manera comete o hace un caos aquí en la tierra. Sí. Porque ¿a qué lo llevó este caos? El caos se hizo a causa de la desobediencia. Si él hubiera sido obediente, bueno, uno dice, no, pero que fue Eva, sí, pero él también participó. Yo pienso que hay una responsabilidad de todos, ¿no? De ambos. Sí, ambos. De todos. Porque algunos ponen, o sea, clasificaciones diciendo que la mujer fue la que pecó. Y dicen, pero uno dice, pero pues le dio a Adán, y Adán no preguntó, digo, pues ¿de dónde agarraste este fruto? No, se lo comió. Yo pienso, él también participó en el momento. Es una responsabilidad de todos. Entonces ahí entra la responsabilidad de cada uno de ellos. Exacto. El hacer, ¿verdad? El hacer las cosas que Dios. Entonces viene otro caos porque Dios estaba perfeccionando algo aquí en la tierra. Sin embargo, esa perfección, mire, en las perfecciones han caído esas cosas. Esa perfección no logró los estatutos que Dios andaba buscando. Porque también va a decir, por ahí ¿verdad? Algunos dicen, pero si Dios sabía que el árbol era malo, ¿para qué lo pone? Pero bueno, a veces la desobediencia del ser humano lo lleva a cometer diferentes tipos de errores, donde después se arrepiente porque hay caos, ya sea aquí en la tierra, con nosotros personalmente, lo cometió Adán. Ok, pastor. ¿Nos pasamos al tercero? A ver, el tercero. Ok. Caos como un estado de desorden y confusión. Daniel 2, 21, 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Este caos se refiere a situaciones de desorganización, anarquía o falta de dirección.
puede manifestarse Dios en la vida personal, en las comunidades o en la historia. Bueno, ahí donde pone rey quita reyes. La Biblia sí nos dice, ¿verdad? Orar por las autoridades que Dios ha delegado. Claramente que nosotros nos damos cuenta que sí, Dios pone y quita. O sea, sí lo puso, pero también lo va a quitar. Una de las cosas es el caos que nosotros venimos hablando desde el principio. Por ejemplo, puso a Luzbel. Sí. Hizo un caos. Puso a Adán. Cometió un caos. Caos. Puso al gobernante de Sodoma y Gomorra. Cometió un caos. Sí. Puso a los gobernantes de aquellos tiempos en Babilonia. Cometieron caos. Sí, porque con José les dejó todo, José de Egipto, Ajá. le dejó todo bonito, organizado, próspero. ¿Y qué hicieron ellos? 400 años después andaban esclavizados. Puso gobernantes, vamos a decir de esta forma, en los tiempos de Noé. Igual vino un caos, y ese fue un caos que vino y destruyó el Señor con agua. El otro, Sodoma y Gomorra, con azufre. Ahora, claro, el Señor los pone, pero la cosa es que en el camino se desvían. Así es. Entonces ese es el problema, la desviación, porque si Dios formó a Luzbel, si lo formó para algo, él se desvió. Si formó o hizo Adán y Eva, ellos estaban bien hasta que llegó Luzbel y los desvió Luzbel. Si los puso como gobernantes en Sodoma y Gomorra, ¿por qué no decirlo? Luzbel o Satanás, ya no era Luzbel. Satanás viene, se mete en los gobernantes, en los gobiernos y empieza a desviar. ¿Cuál es la interpretación, o vamos a decir esto? Que cada gobernante tiene una lucha interna espiritual, donde está el poder, donde está el diablo, porque él es el que quiere tomar el poder del control, para tomar, ahora sí, el control del gobernante, porque sabe que es la cabeza. Si la cabeza se desvía, todos los demás van a estar desviados. Entonces, en el aspecto de que habla la Biblia, él pone reyes y quita reyes, sí, pone gobiernos y quita gobiernos. Sí, se elimina Dios a veces, pero a veces quedan expuestos ahí. Entonces es muy importante, pastor, poner esa fe en Dios cuando todo ese caos esté generado. Porque sabemos que después de eso, después todo ese caos que vemos en guerras, en cosas del sistema de gobierno política, separando familias, todo eso, pongan la fe en Dios, porque después de ese caos, Dios va a poner ese orden y va a hacer crecer las naciones y a las familias, pastor. Sí, claro, porque esto ya repercute familiarmente. Exacto. Por ejemplo, una de las leyes, ¿verdad? Tantas leyes que hay, ¿verdad? Nosotros como cristianos, no es que aprueben sus leyes, ¿verdad? Ponen las leyes, y esas leyes a nosotros como cristianos a veces no está bien en lo que está escrito en la Biblia con esas leyes. Entonces nos damos cuenta que dijo Dios que el hombre se case, que se reproduzca. Entonces, si viene una ley contraria que la puso un gobernante, dice uno, no, aquí es la ley de Dios, que es la ley natural de Dios, sí. Que es nosotros tenemos tener esposa y reproducirnos. Ya otro que venga ahí terrenalmente, ya dice uno, ya hay una infiltración, que estamos hablando de Satanás, ¿verdad? O la misma infiltración que hizo Luzbel allá en el cielo. Ahora, mire, en los tiempos de Jesús, mire, ¿qué hacía Jesús? Incluía, unía, ¿sí? Trataba, no, él no separaba familias, ni desechaba a nadie, ni a las personas que estaban en silla de, bueno, en el tiempo no había silla de ruedas, ¿no? En cargarlos y todas las personas ciegas, al contrario, él las incluía, ¿sí? Las hacía ver como buenos seres humanos, a los leprosos, que eran apestados. Sí, los agarraba, los sanaba y todo. Fíjate, uno de los caos que tú me estabas mencionando hace un ratito, por ejemplo, las guerras, ¿verdad? Que me dijiste, es uno de los caos en la Biblia también, es lo de Mateo. Mateo 24, ahí puede usted encontrar todo lo que quiera encontrar sobre esto, la guerra, las pestes, el hambre. Fíjate, una de las cosas que habla Mateo 24, y este es un caos, ¿verdad? Y tal vez diga, no, pues es para el futuro o para ahorita, ¿verdad? O tal vez ya lo estamos viendo. Dice 24:6, dice, habéis de oír de guerras y rumores de guerra. Nos da dos versiones, habéis de oír de guerras, o sea, donde ya está la guerra,
Y habrá también rumores de guerra, o sea, ya hay una guerra, pero va a haber rumores de más guerras. Dice, cuidado, no os alarméis, o sea, no entres en un caos, dice la Biblia, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea, que todo esto va a pasar, pero no va a ser el fin, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea que va a haber un caos, va a haber una guerra, va a haber un dolor en la tierra como nunca antes visto por causa de lo que va a suceder en estos tiempos, en los tiempos más cercanos, que para nosotros ya es un tiempo cercano. Por ejemplo, las amenazas de Israel a los otros países, Irán, que están a punto de desatar una tremenda guerra y una guerra nuclear, al darnos cuenta que los países están todos contra todos ahorita y dice uno, esto está a punto de reventar. Pero la Biblia dice que no es para que nosotros nos asustemos ni para que entremos en un caos. Todo esto tiene que suceder. Y sí nos remarca el Señor, ¿verdad? Porque si no sucediera eso, en vano sería su venida. Tiene que suceder antes de la venida. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de tomar este tema o No podemos entrar en pánico, ni en temores, ni en caos, como es el tema que traemos hoy, ¿verdad? Es algo que tiene que suceder y tiene que pasar. Pero debemos de saber que ahí nos remarca la Biblia que dice que la venida del Señor está cerquísima, más cerca de lo que nosotros creemos. Qué fuerte, qué fuerte. Es un problema que para muchos se les hace un caos, un temor, se les hace un miedo, no sé, ¿por qué? Porque tal vez no se han preparado, tal vez la conciencia los acusa, tal vez aún no han entregado su vida al Señor o no están preparados para que venga ese tipo de situaciones. Ok, pastor, déjeme decirle el siguiente caos. A ver. Caos interior. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Este se refiere al caos emocional, espiritual o mental que puede experimentar una persona. Sí, podemos ver los tipos de caos diferentes ahí, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo usted, que hay que poner la fe en Dios. Sí. Y no te vas para que no te angusties, para que no pase cosas malas. Dice, te sostendré con mi diestra. Dice ahí que no tengas temor. En Pedro podemos encontrar una cierta cantidad de caos que pues a veces lo ponemos a Pedro siempre como ejemplo, pero creo que fue uno de los más aventados, porque los demás eran aventados, pero no tanto como Pedro, ¿verdad? Nos damos cuenta que Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Y yo para mí remarco ahí, ¿verdad? Que Pedro entró en un estado de depresión por lo que había hecho. Aunque el Señor ya se lo había dicho. Dice que Pedro corrió y lloró amargamente. El asunto de lo que se había cumplido ya, y él había dicho, Señor, yo hasta la muerte, Señor, yo estoy contigo hasta la muerte. Cuando se le hizo realidad lo que el Señor Jesús le había dicho, pues para mí entró en un estado interno de depresión. Sin embargo, nos damos cuenta también en Pedro, una de las citas bíblicas que nos da una enseñanza tan tremenda, dice, yo te sostendré con mi mano o con mi justicia. Dice ahí la Biblia que Jesús lo vieron caminando sobre las aguas y que los discípulos iban en su lancha o en su barca, como se le dice, ¿verdad?, en la Biblia. Y cuando lo vieron caminando por las aguas empezaron a gritar porque se asustaron y pensaron que era un fantasma. Y cuando se dieron cuenta que era Jesús, decían, es el maestro, se dieron cuenta que era Jesús. Pedro, cuando lo vio, le dijo, maestro, permite que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús lo manda a traer, ven. Y dice que comenzó a caminar sobre las aguas. En ese momento, Pedro dice la Biblia que se hundió. Y ahí debemos de tener referencia en algo, ¿verdad? Pedro era un pescador. Uh-huh. Pedro tenía el conocimiento de saber nadar en las aguas profundas.
O sea, no se iba a ahogar. Pero, sin embargo, Pedro tuvo miedo porque pues, las aguas empezaron a jalarlo. Y cuando lo empezaron a jalar, ya no sabía cómo hacer, entró en caos, entró en temor y maestro, ayúdame. Pues, ha de haber empezado a gritar, ¿verdad? Y dice que el Señor lo sostuvo, lo levantó, lo sacó. Y ahí vemos que la dieta de Jesús, porque el tema era este, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde está Dios en los tiempos de caos? Ahí estaba Jesús. Hay veces que nosotros mismos nos hundimos en nuestros problemas. Tenemos a Jesús, pero no lo vemos a Él. Queremos buscar otras barcas, queremos buscar otros caminos, queremos buscar otras soluciones, queremos buscar tal vez al brujo, al hechicero, en vez de buscar la mano de Dios que nos tome de la mano y nos saque del problema donde estamos unidos, donde estamos metidos, y no nos va a dejar morir el Señor. Porque, oiga, pastor, ay, perdón, ¿no? Dígame. En la mañana fui a hacer una vuelta, ¿no? Con un amigo y estaba muy angustiado por el caos que está pasando aquí en California. Y le digo que no tengan miedo, le digo, ponga todo en las manos de Dios y Él lo va a cuidar con su diestra, le digo, no le va a pasar nada, ponga todo con Dios, todo póngalo con Él y créame de corazón lo que le estoy diciendo, que lo va a cuidar. Y porque lo vi muy angustiado, así como muy desesperado. Sí, ese es el problema. De no entrar en ese tipo de situaciones. Exacto. Del miedo, del temor, de la depresión. O sea, nosotros hay que caminar con fe. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando lo sacó, le dijo, hombre de poca fe. Pero no era una exhortación, sino el Señor le estaba enseñando a Pedro que tenía que tener fe para poder salir de los problemas, de cualquier tipo de problema. Otro de los ejemplos de Pedro podemos también tocar un ejemplo económico. Por ejemplo, los taxes, ¿verdad? En aquellos tiempos también se pagaban taxes o impuestos. Dice que a Jesús le dijeron o le preguntaron a sus discípulos, oigan, ¿y su maestro no paga impuestos? Y ya, pues ahí la historia cuenta, ¿verdad? Que Jesús le dijo a Pedro que fuera y tiraran al suelo y sacara un pez que estaba en las aguas. Sacó el pez, le dijo, y dentro va a venir una moneda. Y con esa moneda, Pedro, vas a pagar mis impuestos y tus impuestos. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor mismo, Él mismo dice, voy a pagar mis impuestos y voy a pagar tus impuestos. Ahí nos da el Señor una enseñanza bien tremenda. Que cuando nosotros andamos con Jesús, Él se encarga de pagar nuestras deudas. Él se encarga de pagar nuestros impuestos. Si nos soltamos de Jesús, vamos a tener que estar buscando cómo pagar impuestos de estos tiempos. Por eso es bueno estar con Jesús, porque Jesús siempre nos ha ayudado. Nunca nos ha abandonado, ni nos ha dejado solo. Por ejemplo, Pedro, ¿qué diría en ese entonces? O por ejemplo aquí, ¿verdad? No, que el IRS me va a cobrar o me va a quitar las pertenencias que yo tengo, o me va a quitar mi cheque de mi trabajo para pagar los impuestos. Entonces Pedro tenía también tal vez ese temor, ¿no? De tener que pagar impuestos y no tener una finanza cómo hacerlo. Oiga, pastor, de todo lo que acaba de decir ahorita, nace una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando todo va mal? ¿Dónde está? Cuando todo va mal, ahí está. Ahí está, es cuestión de ¿qué? De tener fe. De tener fe, de ser fiel. Verlo, de entender que la palabra dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra o sobre las aguas. De saber que está Dios, pero como te decía hace rato de Pedro. Es que siempre está Dios ahí. Sí, se voltea la gente para otro lado. Eso, lo que... Porque se piensa que tal vez el compadre o el amigo tiene la solución de nuestros problemas. Y no es así. No, el Señor a veces nos pasa por pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente. Que podamos creer en Él, que podamos ver que Él está ahí, que siempre, como lo que leyó en Isaías ahorita, ¿verdad? Con mi diestra, con mi mano, dice, te sostendré. Si Él nos sostiene, pues ahí vamos con Él de la mano. Nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Amén, pastor. Entonces quiere decir que siempre está Dios ahí
lo que a lo mejor no volteamos a verlo, o no suplicamos, o no oramos, somos nosotros. Exactamente, ahí está en la oración. Fíjate, nos vamos al ejemplo de Agar. Agar dice que, pues, la historia tal vez no la sabe, pero bueno, Agar salió con su muchacho y llevaba comida para poco tiempo, se le acabó la comida y el agua en el desierto. La Biblia dice que fue y puso a su hijo Ismael a tiro de piedra, una distancia, porque dice que no quería ver a su hijo morir de hambre. Y el niño comenzó a llorar y, pues, al llorar dice que el clamor o el lloro le llegó a Dios. Entonces Dios mandó un ángel y le dijo a Agar qué estaba pasando. Entonces ya dice la Biblia que ahí en ese lugar que el Señor le abrió los ojos a Agar. No, los ojos los tenía abiertos. Está hablando de ojos espirituales, para que pudiera ver la fuente de agua que estaba al lado de ella y pudiera tomar agua para ella y para su hijo, para Ismael. Entonces, hay cosas que nosotros espiritualmente no miramos, pero debemos de saber que las cosas ahí están y que muchas de las veces nosotros no hacemos uso de las cosas espirituales. No hacemos uso de la palabra, no hacemos uso de la oración, no hacemos uso de la fe. Y todas esas cosas son circunstancias que si nosotros no hacemos el uso, nos lleva a todo lo contrario, a caer en un desorden y llegar al momento del caos, donde todo se pierde. Donde Dios está ahí, y si quieres que ese caos se convierta, que Dios nos voltee a ver, hay que orar con fe, clamar con fe, orando a Dios. Sí, y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces nos dice, mire, David, ¿cuántas veces David lo miramos? El libro de los Salmos, hay diferentes escritores en el libro de los Salmos, pero la mayoría de los salmos son de David. Y si usted se da cuenta, David clamaba a Dios desde su interior, por lo que hablabas hace rato, lo interno. Porque podemos clamar con la voz, y muchas de las veces se nos hacen cosas repetitivas al decirle lo mismo a Dios. Igualito todos los días no. Debemos de tener algo espontáneo, que cada día salga algo diferente dentro de nosotros mismos. David le decía a su alma, mire, le ordenaba a su alma, alma mía, alaba al que te creó. Y luego le decía al Señor, mi alma tiene sed, Señor, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Por eso David clamaba a Él. Entonces, las oraciones deben de ser desde lo profundo del corazón, desde lo profundo de nuestro interior, poderle clamar a Dios. Con fe. Exactamente. Con fe. Ok, pastor. En conclusión. En conclusión, bueno, hay tantos casos, mire, tantos casos del caos. Podemos estar viviendo un caos civil, como en estos tiempos, los tiempos de, vamos a decir, los tiempos de Moisés. Fue un caos civil, sí, social, sí. Que pues decían los egipcios, ¿verdad? Tenían temor, dice, es que los hebreos se han estado multiplicando, hoy nos damos cuenta que son más que nosotros y después ellos van a gobernar sobre nosotros. El miedo era el gobierno. Sí. En los tiempos de Jesús, de igual manera, vemos un caos civil, algo político. Sí. La política llevó a Jesús a la cruz, o al madero, pero tenía que pasar. Pero en varias ocasiones, en varias cosas que vemos ahí, por ejemplo, cuando ponen a Jesús a frente y le preguntan al pueblo a quién quieren que soltemos en este día, a Jesús o a Barrabás. Y miren, el ser humano prefiere a un defensor político, que era Barrabás, que a un salvador que venía haciendo sanidades, milagros, prodigios, señales, todo eso. Ellos se escudaban más en lo político. Que en estos tiempos que nosotros podamos escudarnos, pero en el que nos creó, en el que nos formó. Cada uno de nosotros fuimos hechos, dice la Biblia, a imagen y a semejanza de Él. Y que no cometamos el error, ¿verdad?, de esos que cometieron caos ahora en nuestras familias, prácticamente.
de no cometer un caos familiar dentro de nosotros, como lo hubo también con David y su hijo Absalón. Hubo caos ahí en la familia, caos tan grande que Absalón quería matar a su padre David, tan grande era el caos, que había amenazas. Mire, tiempos de familia son estos, donde creo que debemos de llegar al perdón. ¿Cuántas familias hay que no se hablan por problemas de herencia? Sí. Problemas de dinero. Está un caos también. Sí, problemas de cosas internas. Sí. Puede haber un perdón y vivir pues bien, en paz con toda la familia. El día que nos muéramos, todo lo que estábamos peleando aquí en la tierra se va a quedar. No hay nada. No, nada se va a llevar uno. Un terreno, un carro, un dinero, todo se va a quedar. Viene un caos familiar. Nos damos cuenta, por ejemplo, en los caos que Jesús miró sobre Lázaro, había muerto, fue y lo resucitó. Vemos el caos de la señora que llevaba a su hijo, dice a su hijo joven a enterrarlo. Eso le conmovió a Jesús, el llanto de la mujer para ir Jesús al féretro y levantarlo y resucitarlo. Nos damos cuenta también de un caos familiar donde estaba una niña muerta. El Señor Jesús vino y la resucitó. Y esos caos suceden en estos tiempos. ¿Cuántas cosas se han muerto familiarmente entre familias? Sí, la amistad, el amor, la paz, la ayuda, la convivencia. El día de mañana se muere un familiar y nos dolemos en el corazón. ¿Por qué no lo hacemos en vida? No cometamos el error de llegar a un caos antes de tiempo, pudiendo perdonar. Ok, pastor, en medio del caos siempre va a estar Dios, así que búscalo con mucho amor, con mucho corazón, con mucha fe, y Él te va a responder y te va a sacar de ahí y aparte te va a levantar. Ok, pastor, sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Ok, el horario y la dirección de la iglesia donde hace sus servicios. Estamos ubicados en la 1025W en la calle Memory Line, y los días de servicio los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video, que le pongan un comentario, que le den un like tanto en YouTube como en Spotify. Ahí se los encargo lo mismo, en Spotify igual. Que compartan el video, que le den un like y que pongan un comentario. Pues este bonito tema, aquí llegamos hasta su fin el día de hoy junto con el pastor. Y pues gracias por mirarnos, muchas gracias por vernos, y ahí lo comparten, se los encargo de corazón. Y pastor, estamos en Conectados.